Existen teorías en internet que van desde lo increíble hasta lo más perturbador según cómo lo veas. Este tipo de teorías suelen estar hechas con argumentos basados en terceras personas, que a su vez han visto por ahí en alguna parte de la red, hechos que a veces son considerados como un tipo más de entretenimiento para la gente que busca un rato de ocio en las redes sociales. Sin embargo, existen otro tipo de relatos contados por verdaderos profesionales que han vivido en carne propia dichas anécdotas, que a su vez se vuelven en hipótesis y luego teorías sobre aquello que no estamos preparados para comprender. Teorías inquietantes que vienen de allí afuera del universo, un espacio inimaginable en donde podrían esconderse tus peores pesadillas. Ese es el caso de un relato que vivió un astronauta y su compañero en años recientes, es decir, allí por el año 2011. Resulta que allí afuera en el espacio, el ser humano debería estar preparado para ver todo, incluso lo que no puede procesar nuestra mente, ya que saliendo de este planeta, todo lo relacionado con nosotros pasa a un segundo plano y el terror hacia nuevas cosas debe estar presente en todo ser humano que tiene la conciencia suficiente para estudiar el universo. Sin embargo, hay quienes pasan por alto todo esto y cuando se enfrentan verdaderamente a lo desconocido, suelen caer en una decadencia mental absoluta, puesto que solo el hecho de presenciar algo que tú creías imposible, nunca antes visto, puede hacer que pierdas la cordura y te enfrasques en un mundo en donde solo aceptes tu pequeña realidad. Eso es lo que básicamente viven todos los días los astronautas, grandes profesionales que han decidido dar su vida a la investigación y exploración del vacío cósmico, con pequeños objetivos, como descubrir mundos nuevos o simplemente seguir estudiando los que ya conocemos. Pero dentro de este ámbito, también existen casos que el estrés y tanta exploración espacial, o simplemente ver algo totalmente imposible, hacen que el colapso mental sea inevitable, incluso para estos profesionales del cosmos. En el año 2011, un grupo de astronautas quienes se encontraban a cargo de uno de los satélites solares en órbita, afirmó ver algo totalmente imposible que se sale completamente de una mente normal. Y es que siendo la madrugada de aquel día, un astronauta con su compañero tenía la misión de analizar varias ondas solares y el tránsito que estos tomen en torno hacia nuestro planeta. Pero cuando todo estaba yendo bien en aquel día normal de trabajo, para estos profesionales, uno de ellos cuando estaba apuntando un telescopio infrarrojo de gran potencia hacia la estrella madre, este lanzó un horrible y pavoroso grito, acompañado de una serie de gemidos y un llanto totalmente doloroso. Así que su compañero, el cual estaba haciendo una trayectoria de aquellas ondas solares en su computador, fue corriendo a ver lo que pasaba con su compañero, solo para encontrarlo sentado en una esquina, con la piel enrojecida y una serie de lamentos, en los que solo se le escuchaba decir que él o aquella cosa va a acabar totalmente con nosotros. Al principio no fue nada entendible lo que este astronauta quería comunicar, pero poco después y de una larga charla dentro del laboratorio, este al fin pudo contar qué es lo que le había pasado. Y es que este astronauta, con una hoja de vida totalmente impecable para la fecha, además de tener varios títulos profesionales como el de física, biología y piloto profesional, pudo decir que vio una criatura o gusano parásito que vive cerca del Sol. Además pudo decir que al fin lo pudo conocer y que es totalmente aterrador y espeluznante si te le quedas observando por mucho tiempo. Aquel profesional con tantos títulos encima y sin nada que perder más que su carrera profesional, que a otros les tomaría más de 20 años lograr, estaba allí describiéndole a su compañero qué es lo que alcanzó a ver cerca del Sol y lo que tanto le sorprendió al momento en el que se encontraba en su labor de observación solar. El compañero de este astronauta pudo extraer parte de lo que apenas el especialista recordaba cuando se encontraba mirando el Sol de cerca. Además, tras una intensa serie de llantos y palabras inentendibles, aquel astronauta logró decir que esa cosa será la única culpable de la destrucción de nuestro sistema solar. Pero el astronauta, que en aquel momento se encontraba todavía bien y consolando a su compañero, se acercó hasta el telescopio para poder ver de cerca qué es lo que su compañero había visto, y su sorpresa fue tan grande que apenas alcanzaría a ver una especie de cola gigantesca que al parecer estaba captando energía del Sol.
pero en ese momento apenas alcanzó a mirar el final de aquella cola, retraerse y dejar un vacío totalmente energético en el sol. Es como si algún objeto logró robar una parte insignificante para nuestro sol, pero para nosotros significaría un siglo completo de energía mundial. Momentos después, el compañero del astronauta que alcanzó a ver la apariencia real de esta criatura volvió hacia él y le dijo tajantemente: tienes que decirme toda la verdad de lo que viste, dímelo por favor, que podemos estar en peligro y debemos avisar a los científicos en tierra. Pero la respuesta de aquel astronauta gravemente afectado fue que nada nos salvará de aquella cosa, que todavía está creciendo y que nada podrá detenerla. Así avisemos a todo el mundo, nada lo detendrá porque él vive en el sol y pertenece a un Dios más grande que el nuestro. Aquellas palabras, en vez de ser un consuelo, tuvo el efecto contrario para el astronauta, que todavía se encontraba bien, así que no tardó en dar aviso a los científicos de la NASA en la Tierra. Pero ellos habrían dicho que la observación está normal en el sol y que no existe anomalías. Pero en una fuerte discusión, el astronauta insistía que fijen sus observatorios a las coordenadas en donde la criatura apareció, pero otra vez fue una respuesta de que todo estaba normal. Momentos después, el astronauta en pie recibió una llamada de un cosmonauta ruso, el cual se encontraba transmitiendo desde la Tierra y que decía ser parte de la reconocida estación espacial Mir en los años anteriores, el cual le dijo algo que lo dejaría completamente helado. Este hombre aseguraba que cuando estaba operando en la estación espacial Mir, también logró ver la misma cosa, solo que en ese entonces no tenían grandes lentes para ver con enorme detalle, como los que existían en el año 2011. Pero al final de la llamada, le dijo algo que el astronauta estadounidense, que se encontraba todavía en pie, que esté tranquilo, que ellos no son los únicos que saben de la existencia de la criatura. Y si en algún momento lo declaran loco, como a su compañero, pues simplemente estarían aceptando que solo él y otros pocos más que han visto dicha cosa saben la verdad del universo. Momentos después de aquella escalofriante llamada, los astronautas que al principio estaban realizando sus labores cotidianas, ahora se encontraban en un estado enorme de estrés y agitación total, así que no tardaron en desmayarse por completo, cortando toda comunicación con la base en tierra. Tras varias horas en el piso de la cápsula de observación, el astronauta, quien todavía se negaba a la existencia de dicha cosa y a las palabras de su compañero totalmente afectado y dañado psicológicamente, logró pararse y volver a la cabina de observación, solo para unos momentos después darse cuenta que fue su más grande error, ya que aquella cosa estaba flotando allí, cerca del Sol, como un parásito enorme, de más de 20.000 kilómetros de largo, con una especie de cara sonriente y asimilando la energía que se habría comido anteriormente del Sol. En aquel momento se alejó rápidamente del telescopio de observación y corrió hacia el baño a intentar refugiarse, pues tan solo sentía un escalofrío y un miedo enorme por aquella cosa que había visto. 30 horas después, aquellos profesionales, tanto el primer astronauta que entró en locura y su compañero que también lograría ver aquella cosa, fueron relevados de su cargo y enviados hacia la Tierra para posteriores estudios psicológicos, toxicológicos y clínicos, dando como resultado que los dos estaban completamente limpios de cualquier sustancia. Pero uno de ellos fue enviado directamente a una clínica psiquiatra, en donde se sabe que hasta la fecha sigue relatando lo mismo y simplemente afirma que debemos de estar preparados. Sin embargo, su compañero, el astronauta que finalmente alcanzó a ver a la criatura, pero no fue tan afectado, simplemente fue transferido a un radiotelescopio para analizar posibles señales de otro mundo, y al final, después de haber relatado esta espeluznante anécdota con lujo de detalles, en agosto del 2023 salió a decir que todo era producto de la imaginación de su compañero, que al final terminó realmente afectado en estado de locura, e influenciado por ello, tuvo que actuar de una forma inexplicable. Así que finalmente fue ascendido a preparador de nuevos astronautas que serán enviados en un futuro a realizar actividades y exploración espacial.
Pero dentro de todo esto, aquel astronauta que dijo que todo era producto de la imaginación de su compañero, jamás pudo desmentir dicha llamada extraña del soviético que también vio lo mismo. Todo esto puede enseñarnos que el universo es completamente inexplicable y que nosotros, los seres humanos, apenas estamos empezando a entender. Se dice que se sabe más del universo que de nuestros propios océanos, pero eso es simplemente una frase relevante para justificar nuevas especies marinas. Sin embargo, allí afuera en el interminable cosmos, existen cosas que la humanidad no está preparada para entender, ya que algunos descubrimientos suelen salir completamente de la realidad para superar con creces a la misma ficción. Y es que el universo puede ser tan hermoso como aterrador, ya que algunos objetos que vemos desde la Tierra son considerados descubrimientos espectaculares dentro de la astronomía, pero aquello que siempre vemos desde nuestro planeta es tan solo una película del pasado que vive lentamente reproduciéndose en el espacio hasta el fin de los tiempos. Y a nuestro mundo simplemente llegan cosas que ya sucedieron hace mucho tiempo, por las enormes distancias a años luz que nos impide ver la realidad. Sin embargo, dentro de todo esto, existen casos particulares y totalmente misteriosos que pueden dejarte pensando por mucho tiempo, ya que la naturaleza de los mismos suelen ser perturbadores, hasta el punto de parecer ciencia ficción, pero que resultan ser verdaderos y aterradoramente posibles. Este es el caso de un mundo, un planeta que en su momento se le consideró completamente habitable, hasta el punto de tener vida inteligente, y no solo eso, sino que también aquel hecho significó el cierre inesperado del observatorio que lo estaba observando. En el año 1983, un equipo de astrónomos de un observatorio que ahora ya sabemos que fue cerrado años después del descubrimiento, empezó a analizar a varias firmas de un exoplaneta a 113 años luz de la Tierra, y las firmas eran realmente impresionantes, pues significaba un hallazgo insólito para la época, ya que dichos análisis pertenecían a firmas biológicas provenientes del planeta al que llamaron Caerin 7b, ubicado a una distancia de 113 años luz de la Tierra. Y no solo eso, sino que además de las firmas biológicas, se encontraron patrones increíblemente luminosos, que no eran naturales de su estrella, sino que venían del mismo planeta. Por lo que los investigadores pensaron en una increíble posibilidad de un mundo totalmente habitado con vida inteligente y grandes ciudades tecnológicas, con una civilización altamente espacial, pero no se adelantaron a la publicación del gran descubrimiento por temor a equivocarse. Sin embargo, años después, en 1985, todas las transmisiones y observaciones cesaron de forma abrupta, dejando el descubrimiento a la deriva por parte de altos mandos gubernamentales, que poco tiempo después procedieron al cierre total del observatorio. En el año 1991, el descubrimiento volvió a tomar relevancia, pues alguien había filtrado los datos de aquel descubrimiento impactante sobre el mundo que tenía vida inteligente, pero que desapareció de forma abrupta de la ubicación inicial. Ya que mediante un nuevo análisis de datos por parte de un equipo esta vez compuesto por astrofísicos y astrónomos, confirmaron que de verdad las firmas iniciales de aquel mundo a 113 años luz de la Tierra sin duda pertenecían a firmas biológicas y tecnológicas que estuvieron guardadas en archivos confidenciales por un buen tiempo. Sin embargo, tiempo después, cuando se procedía a una nueva observación, aquel planeta espectacular que años antes habían observado con gran ilusión de saber que existe otro mundo con seres inteligentes, esta vez ya no apareció en la ubicación inicial, ni tampoco en otra cercana. Así que procedieron a buscar minuciosamente aquel mundo, pero sin resultados técnicos, aunque se pudo encontrar una pequeña cantidad de emisión de energía en el lugar en el que se había observado al planeta Caerin 7b inicialmente, que dicho mundo tal vez desapareció del espacio, producto de un cataclismo global, provocado por ellos mismos o quizás por su estrella anfitriona. Por tal razón, esa emanación inusual de energía sería el rezago o los restos de un evento apocalíptico que sufrió el planeta en sí.
tiempo después de la filtración de datos, que iniciaron una nueva investigación, en donde confirmaron la existencia de dicho planeta con vida inteligente. Varios agentes del gobierno norteamericano procedieron a confiscar todo tipo de información que relaciona al descubrimiento de este mundo, además de la base de datos e información del observatorio que en un inicio lo descubrió. Y los científicos e investigadores que realizaron las nuevas observaciones fueron sancionados con la confiscación de sus licencias profesionales durante 2 años, y mediante eso evitaron la presión. Así que tras todo esto, los datos reales y completamente confirmados por parte de profesionales pasaron a ser archivos totalmente confidenciales en poder del gobierno, en el que estaba prohibido acceder. Ahora nos surge la duda del por qué el gobierno quiso ocultar este increíble hallazgo que cambiaría por completo lo que sabemos del cosmos y la astronomía en general. Algunos teóricos han revelado varias hipótesis que tienen que ver con alguna misión secreta tiempo atrás, en la que supuestamente varios humanos viajaron a otro mundo denominado Serpo, como parte de un intercambio de razas para el aprendizaje de las mismas e innovación de nueva tecnología. Y no sería la excepción con otro proyecto secreto que de la misma manera enviaría a un grupo de 12 militares hacia el planeta Kairin 7 con objetivos de aprender nuevas formas de defensa y tecnología en viajes intergalácticos. Pero todo esto se salió de control, y aquellos 12 humanos militares y científicos les enseñarían la fabricación de armas altamente de destrucción masivas, y el resto ya te podrás imaginar que los habitantes de aquel mundo lejano supieron utilizar y evolucionar al máximo, tanto que terminaron ellos mismos con su planeta. Y todo esto debía ser ocultado, incluso el descubrimiento y el final inesperado de Kairin 7b, que quizás por culpa de los humanos que viajaron hacia el planeta, tuvieron este destino aterrador. Y aunque parece una teoría difícil de creer, resulta fascinante el hecho de haber encontrado hace mucho tiempo un planeta como Kairin 7b y que haya tenido contacto con los humanos, pero que todo se salió de control, y el gobierno nunca quiso que sepas del destino trágico de aquel mundo que solo quería aprender algo nuevo. Por otra parte, existe una teoría más alejada a la ficción, la cual sostiene que dicho mundo era tecnológicamente tan avanzado que no supieron aprovechar la energía de su estrella para su propio bienestar y terminaron acabando con su propio mundo. Por esa razón, años después, ya no volvió a aparecer nunca más aquel planeta. Existe también otra teoría que afirma que el mundo Kairin 7b fue aniquilado por seres tecnológicamente más avanzados que detestaban a las formas de vida de aquel mundo que ya no existe más en el espacio, y el gobierno simplemente quiso evitar el miedo colectivo que significaría este descubrimiento si salía a la luz. Las hipótesis son varias, pero recuerda que en 1983 científicos encontraron aquel planeta que tenía formas de vida inteligentes y biológicamente evolucionados, pero lastimosamente desaparecieron del cosmos para siempre, y el gobierno por alguna razón quiso ocultar todo esto. Ahora, ¿en qué teoría crees tú? ¿Cuál piensas que haya sido el destino de aquel mundo? Házmelo saber en la caja de los comentarios. Se sabe que aquella posibilidad de vida inteligente, incluso seres que vivían en sociedad, pudo haber sido cierta en algún momento del pasado marciano, ya que miles de archivos, fotografías e incluso relatos de proyectos secretos podrían delatar la existencia de restos fósiles en el planeta Marte, que evidencia una habitabilidad pasada de una forma desconcertante, pues en los secretos del gobierno siempre se esconden detalles que la gente desconoce, pero que podrían confirmar dicha teoría. Ese es el caso de un proyecto secreto, el cual se llevó a cabo durante los años 70 por parte de la NASA, en donde se afirma que literalmente cuando llegaron por primera vez al planeta rojo, vieron cosas que afirmarían la desaparición de una civilización que vivió allí hace más de millones de años, y que supuestamente encontraron restos de algo que los humanos jamás deberíamos haber visto. En un contexto más simple, se dice que el hallazgo que harían en ese tiempo fue una especie de arca enorme que yacía enterrada en la superficie de Marte,
Dicho objeto colosalmente gigantesco estaba incrustado en plena superficie marciana, casi fosilizada, como si llevara en ese lugar cientos de millones de años. Aquel objeto gigantesco podría haber medido más de 50 kilómetros de largo, como si fuera un vehículo espacial, preparado exclusivamente para transportar millones de personas. Ese impactante descubrimiento habría sido silenciado por las autoridades del gobierno norteamericano, ya que sería un hallazgo que la gente lo hubiera tomado de manera caótica, y más que todo se volvería a escribir la historia de millones de personas que basan su fe en creencias religiosas, sobre todo historias bíblicas y muchas cosas más. Tras este hallazgo, algunos investigadores dieron su punto de vista, en donde se planteaba la posibilidad de que mucho antes, hace millones de años, Marte estaba habitada por una civilización de seres inteligentes, los cuales vivían en armonía y tenían un futuro prometedor, pero un cataclismo total, tal vez de forma natural o provocado por ellos mismos, los obligaron a salir del planeta rojo en búsqueda de otros mundos, en donde podrían construir nuevamente una civilización desde cero, y producto de ello, los obligaron a abandonar el planeta Marte en una especie de arcas gigantescas que fueron construidas de forma global. Pero una de aquellas arcas simplemente sufrió una serie de fallos que los obligó a abandonarla en plena superficie marciana, dejando atrás todo el recuerdo de un planeta habitable y prometedor, que fue consumido por un lugar desértico y frío, y aquella arca que vieron abandonada e incrustada en suelo marciano podría ser la prueba real que en los años 70 los investigadores de la NASA encontrarían al momento de llegar por primera vez al planeta rojo. Es impresionante el hecho de que en el planeta Marte hayan existido seres vivos inteligentes capaces de viajar a otros lugares y construir objetos que para nosotros sería casi imposible de realizar, pero el hecho es que hubo vida en el planeta Marte y algo aterrador les ocurrió para haber abandonado de forma súbita su planeta natal. Además de aquellos archivos secretos que hablan de esa posibilidad, existen fotografías que los rovers marcianos han hecho durante su estancia en el planeta Marte, en donde se evidencian ciertos objetos que parecen haber pertenecido a alguna civilización antigua, además de restos óseos de criaturas que pudieron haber sido los habitantes del planeta rojo y que lamentablemente perecieron producto de aquel cataclismo mundial que acabaría con toda forma de vida existente. Corría el año de 1961 y la visión por la búsqueda de vida más allá de la Tierra se hacía cada vez más fuerte, hasta el punto de explorar antiguos monumentos y lugares en donde la evidencia rupestre y en gran medida pictográfica hacían pensar que tal vez, en un pasado no muy distante de la historia humana, seres de otros mundos o quizás de otras dimensiones nos pudieron haber visitado, dejando constancia miles de objetos desconocidos que hasta la fecha la ciencia no ha podido explicar, además de conocimientos muy avanzados para una época en la que la civilización humana recién estaba dando sus primeros pasos hacia una era tecnológica y científica. Este es el caso del proyecto llamado ISIS, un misterioso proyecto considerado para muchos como la evidencia más concreta de que visitantes de otras estrellas vinieron a nuestro mundo hace miles de años, ayudando a que la civilización humana tenga un alcance tecnológico y muy productivo, como podemos evidenciar al día de hoy. Y lo más sorprendente es que todo este proyecto está plasmado en una cinta vieja de video, al cual varios consideran como una imagen de pesadilla, tanto por su naturaleza extraña como por la calidad de la misma.
Imagina haber formado parte de esta expedición y ver lo que estos agentes y científicos soviéticos vieron en una tumba bajo una pirámide egipcia. Todo comenzó con las revelaciones de Viktor Ivanovich, un neurólogo y astrofísico ruso contratado por el Kremlin como asesor científico para el desarrollo de sistemas avanzados de propulsión. Como él mismo afirma a una importante cadena de televisión, Ivanovich tenía acceso a algunos archivos secretos de la KGB, una antigua agencia de la extinta Unión Soviética, en la que se hablaba de una expedición en el año de 1961 como parte del proyecto ISIS, cuyo objetivo era descubrir los rastros de los conocimientos y la tecnología del antiguo Egipto que podría haber sido utilizado para distintas aplicaciones militares. En este documento secreto se explica que el equipo de la misión estaba conformado por egiptólogos de la Academia Soviética de Ciencias, Hermann Alexen, como el egiptólogo del Museo Hermitage, expertos militares especializados en química y radioactividad, algunos astrónomos, entre ellos Vladimir Yuri y Sami Charab, y el segundo presidente de la República de Egipto. Si tenemos en cuenta, durante aquellos años, la ex Unión Soviética y la República de Egipto tenían buenas relaciones diplomáticas, ya que años atrás, Israel había invadido el país de los faraones, a lo cual la ex Unión Soviética se puso de parte de Egipto, iniciando así una buena relación bilateral, la cual habría sido de mucha ayuda en diferentes exploraciones secretas. La expedición fue organizada tras el descubrimiento casual de una misteriosa tumba hecha por dos beduinos en una de las pirámides de Giza. Se cuenta que aquellos dos beduinos, después de entrar en la tumba, fueron llevados enfermos para posteriormente ser hospitalizados, y cuando fueron interrogados por agentes de la KGB y de la inteligencia egipcia, estos repetían continuamente que habían encontrado al dios visitante. Desde aquel entonces, el proyecto ISIS se convirtió en una máxima prioridad y se organizaron todos los esfuerzos posibles para encontrar y analizar la tumba descubierta por aquellos beduinos. La expedición fue organizada conjuntamente por los dos países en concreto, por temor a que la CIA pudieran llegar a ser conscientes de tal descubrimiento. Producto de todo eso, se pudo extraer una película, la cual habría sido grabada por agentes de la KGB sobre aquella misteriosa y extraña expedición, la cual estás a punto de ver.
Lo más sorprendente de todo esto es que la momia, al parecer de un aspecto tétrico, tiene aproximadamente 2 metros de altura y se reveló que su edad se remonta aproximadamente hace 12.000 años atrás, mucho antes del periodo dinástico egipcio. A pesar de que por mucho tiempo varios han sido los que han tratado de desmentir dicha película y dicha exploración, hay quienes defienden a capa y espada este misterioso proyecto y que por todo lo demás es 100% verídico, que visitantes de otras estrellas llegaron a nuestro planeta hace miles y miles de años atrás. Sea como sea, no deja de ser una historia fascinante, muy aparte de todo lo escalofriante que conlleva ver esta película antigua y saber que muy por debajo de las pirámides de Egipto se encuentran los restos de una gran cantidad de seres de otros mundos que podrían En el año 2004, cuando Internet tomaba gran importancia en nuestras vidas cotidianas, ciertas historias acompañadas de metrajes increíbles para la época empezaron a tener protagonismo dentro de plataformas que ahora ya son olvidadas, pero que en ese tiempo eran las redes sociales de la época. Y a pesar que YouTube todavía no era lanzado totalmente a todo el mundo, existían metrajes increíbles que difícilmente podían ser trucados o creados con alguna herramienta gráfica, pues la información de aquella época en torno a temas espaciales y misiones secretas eran tomadas en serio, pues veníamos apenas de una época anterior en donde la NASA y otras agencias espaciales acababan de ganar la carrera espacial. Este podría ser el caso de una misión totalmente misteriosa, que la NASA hasta el día de hoy oculta ciegamente, pues jamás ha afirmado la existencia de tal misión a la cara oculta de la Luna. Sin embargo, lo mismo se decía del Área 51, donde gobiernos anteriores negaban totalmente la existencia de dicha base, hasta el punto de ser considerada como una teoría de conspiración. Pero hay que recordar que años después, la existencia de dicha base militar secreta fue aceptada, haciendo que los gobiernos pasados queden en evidencia de que el Pentágono oculta cosas sobre otros mundos y otras formas de vida, de acuerdo a exmilitares que trabajaron y formaron parte de dichas misiones. Estamos hablando de la misión a la Luna Apolo 20, la cual viajó al satélite natural, pero esta vez con un destino totalmente diferente. Y es que la misión tenía como objetivo alunizar en la cara oculta de la Luna, es decir, la cara que no podemos ver desde la Tierra, pero que está alumbrada permanentemente por la luz solar. Se sabe que esta misión, de acuerdo a varios documentos confidenciales, hizo bastantes sobrevuelos antes de alunizar completamente, y cuando vieron su objetivo por primera vez, estos astronautas no tardaron en demostrar su asombro, pues lo que tanto se comentaba en la Tierra y que era secreto de Estado, resultaba ser totalmente cierto. Para empezar, la nave del Apolo 20 alunizó con total éxito cerca de una planicie lunar, para a continuación seguir con la misión encaminada hacia una estructura abandonada durante millones y millones de años. Se trataba de una gigantesca nave extraterrestre, abandonada e incrustada en suelo lunar, como si perteneciera a otro mundo, según relataron los miembros de la tripulación. La nave tenía unas dimensiones totalmente colosales y estaba hecha de un material totalmente rígido, pero que no era hierro ni metal, sino algo como una especie de roca sólida comprimida, pero al mismo tiempo manipulable y muy resistente. Tras ver esta impactante nave, la cual desde el principio fue su objetivo principal en la cara oculta de la Luna, los astronautas procedieron a la exploración dentro de la nave, con capas y capas de seguridad aparte del traje de astronautas. Según relatos de uno del equipo del Apolo 20, fue algo complicado derribar la puerta principal, pues esta estaba atrapada en una roca lunar, pero tras varios intentos con TNT y cables jalados por rovers lunares, lograron finalmente entrar hacia la nave. Todo era un pasillo muy liso con grandes espejos y un eco que simplemente hacía escuchar los murmullos de nuestro equipo, con una insoportable sensación de lo que pudiéramos ver al abrir aquella puerta que estaba al frente. Fueron una de las palabras que el biólogo astronauta pudo decir al momento en el que estaban dentro de la nave.
Momentos después de abrir la puerta principal para entrar a la cabina de mando, varios de los astronautas entraron en pánico, pues en el asiento del piloto y 3 metros al lado del mismo yacían 3 cuerpos humanoides totalmente momificados por el tiempo. Uno de los astronautas, quien era el biólogo del grupo, recuperó rápidamente la calma y empezó a analizar los cuerpos minuciosamente y afirmó que en ese momento los 3 cuerpos pertenecían a seres femeninos, pero que no tenían ADN humano ni tampoco algunos rasgos genéticos que pudieran ser similares a algún primate o alguna especie conocida. Así que después de eso, el resto del equipo comenzó a retirar los cuerpos para colocarlos en bolsas especiales y recipientes propios de un laboratorio avanzado. Pero lamentablemente para la misión, uno de los cuerpos, el cual parecía pertenecer al copiloto, se desintegraría rápidamente, producto de todo el tiempo que estuvo dentro de la nave. Así que los 2 cuerpos restantes fueron cuidadosamente sacados, pero la sorpresa era que el cuerpo de la piloto estuvo intacto, en el sentido de haber sufrido un proceso de momificación limpia, es decir que conservaba su color, sus extremidades y completamente su estructura corporal, por lo que fue fácil trasladar su cuerpo hasta la nave del Apolo 20. Sin embargo, lo que pasaría con el tercer cuerpo fue descrito como un accidente, ya que mientras retiraban los restos de lo que parecía ser su cabina de control, su cabeza se desprendió de toda su estructura ósea y solo pudieron trasladar parte de ella, pero la capitana, o lo que ellos nombraron como la Mona Lisa, de aquella nave abandonada, fue trasladada completamente hasta el módulo del Apolo 20, para posterior a eso, llevarla hacia la Tierra a un laboratorio especial. También antes de abandonar aquella nave, que solo era ruinas de lo que alguna vez haya sido una poderosa nave tecnológicamente avanzada, el equipo del Apolo también encontró una especie de brazalete dorado y varias notas escritas en un material altamente resistente, con un lenguaje totalmente desconocido para los humanos. Así que tras llevar todo eso hasta la nave del Apolo 20, el biólogo y el doctor de la misión pudieron concluir que las 3 figuras humanoides perecieron producto de la falta de oxígeno, que al momento de estrellarse en la luna, se escapó completamente por una abertura grande en una de las puertas de la nave, y las muestras de carbono 14 arrojaron que tenían una edad de aproximadamente 240 años terrestres al momento de impactarse en la luna, y también pudieron concluir que aquella nave colosal llevaba en ese lugar durante 2 millones de años, haciendo todavía más grande el misterio sobre estos seres y lo que les pudo haber pasado al momento de llegar al satélite natural. Así que el equipo, tras haber logrado su objetivo y posterior traslado de los restos encontrados, partieron con rumbo hacia la Tierra para llevar a aquellos restos a un laboratorio de alta seguridad, y lo que concluyeron después de aquello es un total misterio que solo vive en teorías. Aunque la más impresionante dicta que aquellas mujeres, entre comillas, serían parte de un ejército planetario ubicado a 50 años luz de la Tierra, el cual se encarga de velar por la vida primitiva de los planetas habitables que existen en un radio estelar de 100 años luz. Pero al momento de acercarse a la Tierra, en aquellos años en donde se estaba atravesando la última era glacial, algo salió mal en aquella nave colosal y no tuvieron más opción que alunizar de emergencia, pero la velocidad fue tan grande que acabaron estrellándose, pereciendo en el acto hace 2 millones de años. También se dice que aquella raza humanoide es inconmensurablemente más avanzada que la nuestra, y si hace 2 millones de años tenían esa tecnología, ahora deben estar en rumbo a colonizar otras galaxias del universo, y nosotros simplemente dejamos de ser un objetivo importante para ellos. Lo más impresionante de este relato es que cuenta con fotos y videos exclusivamente revelados por la mismísima NASA, que no han negado la existencia de algo increíble en el satélite natural, pues no es coincidencia que en los años 80 y 90 enviaran gran cantidad de sondas y naves al lado oculto de la Luna, y de pronto y sin más aviso, dejaron de explorar la Luna para este 2026 enviar nuevamente humanos en el programa conocido como Artemisa.
Incluso tú mismo puedes ver la página oficial de la NASA y ver la galería de fotografías en donde la nave se encontraría incrustada en suelo lunar hasta la fecha. Y aunque resulta un caso insólito y difícil de creer, existen evidencias fotográficas como ya hemos dicho, y también el éxito de saber algo sobre el universo es ampliar tu mente y todas las posibilidades, porque en el universo todo es posible y todo podría suceder. Y en lo que se refiere a la escritura encontrada, justo con los cuerpos alienígenas, se sabe que intentaron descifrar con la ayuda de varios lingüistas de idiomas antiguos, pero no tuvieron éxito, pues aquel idioma parece estar ligado a una raza alienígena que utilizaría algún plano dimensional para viajar entre planetas, y aquel brazalete pasó a formar parte de los objetos secretos que viven custodiados en el Área 51, según varios miembros de aquella misión que trajeron a la Mona Lisa a la Tierra. Si te gustó el video, dale like y acompáñame en el siguiente. No hay lugar más perturbador que lo desconocido, y lo desconocido y espeluznante esté allí afuera en el espacio. Un lugar frío, oscuro e inhóspito, en donde lastimosamente no sabemos mucho, pero lo poco que hemos llegado a descubrir es menos tranquilizador. Y es que allí afuera en el inmenso universo, existen cosas que podrían salirse de nuestra comprensión lógica, para meterse en lo más profundo de nuestras pesadillas. Cosas que podrían acabar con nosotros en tan solo unos pocos segundos. Pero dentro de aquellas cosas que el ser humano ha llegado a descubrir, existen objetos que simplemente no deberían existir para nosotros los humanos, pues la sola existencia de los mismos desafía completamente nuestras leyes físicas, e incluso llegando hasta el punto de ser insoportablemente impensados para una pequeña mente humana que se niega a aceptar que en el inmenso cosmos hay cosas realmente inimaginables que simplemente estamos bien sin saber. Ese podría ser el caso de un objeto misterioso y totalmente escalofriante, con características que solo podríamos comparar con una película de ficción. Pero aquí, una vez más, la realidad le gana y con creces a la ciencia ficción. Ocurrió en el año 2008, cuando el legendario telescopio Hubble descubrió un objeto totalmente desconocido que perturbó a toda la comunidad científica, hasta el punto de pensar que se trataba de un error en el sistema de observación del telescopio. Pero no se trataba de eso, sino que el Hubble de verdad encontró y observó algo totalmente extraño y aterrador en medio del espacio profundo. No se trataba de una enorme nave espacial o algún agujero negro encaminado hacia la Tierra, y mucho menos alguna especie de mundo errante que se quedó fuera de la órbita de su estrella para vagar por siempre y para siempre en los confines del universo. Y es que según el director del Instituto Espacial para Ciencias del Telescopio Hubble, cuando lo observó por primera vez, afirmó lleno de un total asombro y un escalofrío que podría haberse descubierto una nueva clase de objeto espacial que jamás hemos visto nunca antes, pues se dice que el objeto apareció de la nada en la dirección de observación del Hubble, a una distancia de 130 años luz de la Tierra, lo que alertó más a la comunidad científica, que no supo de dónde apareció este objeto gigantesco, como si estuviera dirigiéndose vertiginosamente hacia nosotros. Momentos después de la primera observación, este inusual fenómeno, llamado así por los científicos encargados del Hubble, desapareció sin rastro alguno, para volver a aparecer horas después en el foco del telescopio, con un comportamiento realmente extraño, que solo pudo ser descrito por los investigadores como una cosa inteligente o algo viviente, que tiene la capacidad de aparecer y desaparecer cuando así lo desee, asimilando formas surrealistas en medio de la oscuridad espacial, como si se tratara de una forma de vida impensablemente gigantesca, jugando en medio del espacio.
una cosa orgánica gigantesca que tiene comportamientos extraños, como si estuviera asimilando la forma de algo que vio en el espacio cercano a él, para luego volver a tomar nuevamente su forma original. Y esto aparte de poner en alerta a los científicos de la NASA, tampoco sabían qué hacer, pues concluyeron que si se trataba realmente de algo gigantesco y orgánico en medio del espacio, deberíamos rogar que no se tope en nuestro camino, pues según los especialistas, podría suceder algo realmente espeluznante con nuestro planeta. Ya que de ser ese el caso, podríamos estar ante una nueva especie de objeto, salido de nuestras peores pesadillas, pero que existe allí en el espacio profundo a 130 años luz de nosotros, el cual el telescopio Hubble lo observó por primera vez, para darnos nuevamente una probadita de lo que verdaderamente existe en el universo. ¿Acaso podrá tratarse de algo realmente vivo que se encuentra provocando caos a esa distancia? Como si fuera algún tipo de simbionte que estaría asimilando cuerpos celestes en su camino, para de esa forma saciar su apetito, o de alguna forma seguir creciendo. Pues a pesar que no descartan que este objeto se acerque más a la Tierra, los científicos saben que de ser cierto sus peores sospechas sobre la naturaleza del objeto extraño, nada podría salvarnos de este, ya que nuestra tecnología apenas nos ha permitido salir hacia la Luna, y enfrentarnos a un objeto o cosa aterradora del tamaño de un cuerpo celeste sería algo totalmente inútil. Sin embargo, las posibilidades todavía son enormes, y a pesar que los científicos del Hubble y la NASA tengan sus peores sospechas, se sabe que todavía el objeto se encuentra a una enorme distancia. Pero por otra parte, todo esto nos muestra una realidad latente sobre el universo que nos rodea, en donde todo podría ser posible y todo podría suceder. Y ahora te toca a ti. ¿Cuál crees que sea la naturaleza de este objeto escalofriante? Te leo en los comentarios. Internet, sin duda, ha sido cuna de miles de teorías que a veces suelen salirse de la realidad y se convierten en una historia de ficción más para el entretenimiento de la gente que busca un rato de distracción, y qué mejor con una historia que alguien creó en una página de la red. Sin embargo, allí afuera en el cosmos, las historias que se cuentan cobran un real sentido al saber que el universo es un lugar desconocido y tenebroso para el ser humano, que tiene mucho por contar, y lo poco que sabemos sobre él nos llena de un misterio absoluto, en el cual nos conformamos con los descubrimientos que las agencias espaciales a nivel mundial hacen cada día, y nos vamos dando cuenta que el espacio o el cosmos es un lugar que se escapa de nuestra comprensión lógica, ya que vivimos atrapados en este planeta por las leyes físicas que nos han contado y leyes biológicas que nos han planteado, simplemente porque los seres que vivimos en la Tierra dependemos totalmente de ellas. Pero allí afuera, en el vacío eterno del espacio, podrían existir miles de cosas que básicamente cumplen otro tipo de leyes físicas, científicas o biológicas, muy ajenas a la Tierra y muy ajenas a nosotros los seres humanos. Pues el relato que te voy a presentar podría ser un ejemplo clave de ello. Story Musgrave es una de aquellas personas que en verdad se apasionan por lo que hacen y buscan siempre superarse en todo. Estamos hablando de una persona que tiene en su enorme historial una gran cantidad de títulos profesionales que van desde médico general hasta piloto profesional muy experimentado, que lo llevó a ser un astronauta que viaja constantemente en las misiones espaciales de la NASA, cosa que lo ha llenado de gran cantidad de medallas y un sinnúmero de reconocimientos a nivel profesional por parte del gobierno estadounidense.
Es aquella persona que no pondría en riesgo toda su carrera profesional por un simple relato más de ficción para ser viral o famoso, ya que este profesional no necesita de ello. Y es que esa misma persona, el Dr. Musgrave, relató que en 1995, mientras se encontraba en una misión espacial, vio una especie de serpiente gigantesca flotando en pleno espacio. Esto ya de por sí suena algo imposible teniendo en cuenta el ambiente hostil y sin oxígeno del frío espacio fuera de la Tierra. Pero como ya dije en un principio, nosotros estamos acostumbrados a tener en cuenta las leyes biológicas dentro de este planeta. Pero allí afuera en el espacio, otra podría ser la historia. El hecho es que el Dr. Musgrave relataría que aquella cosa que se parecía a una serpiente gigante de unos 15 metros de largo estaba flotando muy cerca de la cápsula en 2 de las misiones de la NASA en el que él tuvo el privilegio de participar. Aquella cosa simplemente se encontraba flotando allí, en pleno espacio, como si fuera su hábitat natural, serpenteando en ocasiones, como si estuviera preparándose para viajar hacia otro lugar. Fueron las palabras del Dr. Musgrave a un portal de noticias en una entrevista de la época. Tras este inquietante avistamiento, algunos de sus colegas astronautas también afirmaron ver lo mismo muy cerca de la Tierra, pero en este caso, el tamaño de aquellas cosas que se parecían a una serpiente simplemente variaban entre 2 y 3 metros de largo. Algunos incluso dicen haber visto que aquellas cosas volaban a enorme velocidad para perderse en el horizonte terrestre. Es como si aquellas cosas fueran totalmente naturales, fuera de la atmósfera terrestre, y vinieran de otro mundo solo por la curiosidad que la Tierra significa. Existe también un relato escalofriante de una cosmonauta rusa en uno de sus viajes espaciales en los años 90, en el que aseguraba que una cosa espantosa y espeluznante apareció frente a la ventana principal de su cabina, para momentos después irse a toda velocidad, y lo más aterrador fue que describió a aquella cosa como una serpiente de dragón gigantesco que desapareció en el espacio profundo. Lo más extraño y sorprendente fue que años después el Dr. Story Musgrave relató que vería una serpiente flotando en el espacio. ¿Qué podrían ser aquellas cosas que suelen aparecer frente a los astronautas en el espacio? Algunos afirman que son naves de otros mundos, que tienen aquella apariencia por su facilidad de maniobra en el espacio, y eso también nos hace preguntarnos, ¿qué aspecto tendrán los tripulantes de aquellas naves que parecen serpientes gigantes? Tal vez serán reptiles o quién sabe. Otros teóricos también afirman que podrían ser formas de vida basadas en otros elementos ajenos a la Tierra, que visitan a nuestro planeta frecuentemente, atraídos por algún elemento químico que ellos consideran valioso o interesante. Esta hipótesis puede cobrar sentido por recientes hallazgos en las nubes superficiales de Venus, que contienen orgánicos y elementos vitales como la fosfina, que hacen pensar a los científicos que en la superficie del planeta Venus podrían existir criaturas nunca antes vistas por el ser humano, pero que estarían adaptadas a un nuevo concepto de vida en aquellas espesas nubes de Venus que emanan cierta cantidad de fosfina, un elemento clave para la existencia de vida aquí en la Tierra, y mediante esta hipótesis también se puede plantear la idea de vida en otros mundos gaseosos, como Saturno y el mismo Júpiter, mundos gigantescos que tienen gran cantidad de elementos en las nubes gaseosas que poseen y que podrían contener ciertas formas de vida que todavía los humanos no conocemos del todo. Las teorías en torno a este tema son tan variadas y podrían llenar las expectativas a quienes ansiamos saber que no estamos solos en este universo y que existe una cantidad inconmensurable de formas de vida allí afuera en el espacio, en donde creíamos que nada puede sobrevivir de acuerdo a nuestras leyes orgánicas y físicas. Mientras tanto, las anécdotas escalofriantes que tienen los astronautas por contar siempre serán un tema importante dentro de este campo astronómico que siempre esconde misterios inquietantes que los humanos apenas estamos empezando a entender.
¿Te imaginas viajar hacia un planeta a varios años luz de la Tierra que sea gigantesco, de un color rojizo profundo, y además que a toda vista esté cubierto por una capa brumosa muy espesa? Y no solo eso, sino que al acercártele más y más, este pareciera tener un olor característico a sangre y a carne, aparte de su apariencia aterradora. Pues no solo sería un lugar pesadillesco para ti, sino que estaríamos ante un planeta totalmente habitable, pero con estas características tan espantosas para cualquier viajero cósmico que tuviera la suerte de pisar un mundo así. Se sabe que el telescopio James Webb de la NASA está en la búsqueda de miles y miles de planetas que sean parecidos a la Tierra, y parece que está encontrando más de lo que esperábamos, puesto que ya cuenta con un extenso catálogo de nuevos mundos que tienen las características necesarias para albergar la vida tal y como la conocemos. Y no solo eso, sino que ha podido medir incluso una potencial habitabilidad inteligente en lo que se conoce como la medición de luces artificiales en planetas cercanos al nuestro, como es el caso de Próxima Centauri, un mundo que se encuentra a poco más de 4 años luz de la Tierra, en donde se cree que puede estar albergando vida en el lado nocturno y crepuscular del planeta. El caso es que el James Webb de la NASA ya está determinando dichos planetas habitables como posibles candidatos a futuro para un viaje espacial en aras de preservar a toda la humanidad, aunque esto suceda en miles y miles de años a futuro. Pero hasta la fecha, dichos planetas ya cuentan con características espectaculares y algunas muy peculiares, que quizás te llamen la atención, y no solo por tratarse de descubrimientos del gran telescopio, sino porque tienen detalles que solo podrían describirse con una película sacada de una serie de ciencia ficción. Tal es el caso del planeta recién descubierto llamado Dante, un mundo con características totalmente habitables, que se encuentra ubicado a una distancia considerable de 67 años luz de la Tierra. También llamado LHS 22-69b, es un planeta de tipo supertierra que se encuentra en la zona habitable de su estrella, también conocida como LHS 22-69. Con un tamaño más grande que la Tierra y una órbita más corta de aproximadamente 211 días terrestres, este planeta podría ser uno más de los ya candidatos para albergar vida y para una posible colonización humana, por todo lo mencionado antes, de no ser por ciertas características recientemente descubiertas que han hecho pensarlo dos veces a varios científicos. Y es que estudios recientes han revelado que este mundo extraterrestre pareciera emanar un olor característico de carne y sangre fresca, además de presentar ciertas características de los mismos, como montañas vibrantes gelatinosas y cartilaginosas, lluvias constantes de un líquido marrón y una temperatura estimada de 30 grados centígrados, algo característico de la sangre humana. Esto pareciera ser algo sacado de tus peores pesadillas, ¿verdad? Pero la respuesta a todo esto parece estar una vez más en la ciencia, puesto que dichos elementos no serían más que provocados por una gran concentración de hierro y otros compuestos, que al mezclarse con el agua de dicho planeta, harían que tome ciertas reacciones químicas, que harían parecer que el planeta en sí tenga un aspecto rojizo y adquiera cierto color y gusto a sangre viva. Y eso es lo que estaría observando el gran telescopio James Webb. O tal vez, quién sabe, ya que todo podría existir en este vasto universo, y no sería sorpresa ver ciertas cosas que solo podrían existir en lo más profundo de nuestra imaginación. A pesar de todos los estudios realizados, el planeta Dante continúa con su estatus de exoplaneta habitable hasta la fecha, ya que presenta todas las características de un mundo así, puesto que se han encontrado indicios de agua en estado líquido y una temperatura más que apreciable. Así que de viajar hacia ese lugar, lo primero que verías sería un mundo de color rojizo con nubes marrones y un olor característico de la sangre, pero con una superficie por donde podrías explorar, con grandes depósitos de agua y vegetación del mismo color. Así que por lo tanto, este planeta podría ser uno más de la lista de los planetas posiblemente futuros para la humanidad.
No obstante, los estudios continuarán sobre este nuevo mundo espectacularmente aterrador, en donde nos proporcionarán nuevas características para poder apreciar todos los objetos existentes en este vasto y maravilloso universo. Quizás nos llevemos una enorme sorpresa. ¿Y tú? ¿Qué opinas? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios.